8 de la mañana con 31 minutos. Gracias por acompañarnos en ya esta última media hora de programa. Gracias por su atención, su amable audiencia. Estamos a la espera que el doctor René Ortiz se integre a esta señal. Creo que ya está ahí, ¿no? Está perfecto, doctor. ¿Nos escucha? Buenos días. Sí, le escucho perfectamente. ¿Usted a mí? Perfectamente. Lo importante es que nos escuchen los ciudadanos, los oyentes. Bueno, gracias por acompañarnos. Estamos con el doctor René Ortiz, ex ministro de Estado, experto en temas energéticos, petroleros, un ecuatoriano que ha ocupado altísimos cargos en entidades como la OPEP y otros foros vinculados al sistema energético en el Ecuador. Y el tema tiene que ver con precisamente la decisión que ha tomado el gobierno, que ha decretado la fusión de los ministerios de Ambiente y otras cosas más que tiene el ministerio, Transición Energética y Agua, básicamente, y el Ministerio de Energía y Minas. Y yo les propondría al doctor, también a usted, doctor, para empezar este diálogo, una imagen. Y esta imagen ¿es posible mezclar el agua con el aceite? Porque eso es lo que se ha planteado. Es decir, mezclar el agua con el aceite. ¿Usted dice que sí, que es posible? Buenos días. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad de comunicarme nuevamente con su distinguida audiencia. Paso a comentarle de la siguiente manera. La fusión tiene por objetivo el manejo del Estado a través del gobierno nacional. El gobierno nacional reclama una mejor ejecutividad, una eficiencia y reclama una adherencia de parte de la burocracia gubernamental, que primero trabaja para el gobierno, no trabaja para ninguna otra institución, trabaja para el gobierno. En segundo lugar, cobra dinero del gobierno que colecta de los ciudadanos a través de impuestos y otro tipo de ingresos, y evidentemente la queja planteada por el presidente de la República es absolutamente pertinente. ¿Por qué? Porque el presidente dice hay un clamor nacional. ¿De qué es el clamor? ¿De qué se trata el clamor nacional? De que el gobierno, que a través de sus instituciones, incluyendo las instituciones de agencias de regulación y control, el gobierno dice, no hace un trabajo eficiente, es un trabajo deficiente. Y quiero tomar el más minúsculo de los ejemplos que usted citó durante un programa anterior, el de la cédula de identidad. ¿Cómo es posible? Yo puedo citar otro. Todavía veo los vehículos circulando con un papel que dice placa número tal. No hay la placa, no hay las placas. Es decir, hay una deficiencia absolutamente reconocida públicamente de que el gobierno, las instancias burocráticas de casi todos los ministerios que han pasado a ser parte de esta fusión y desvinculación para que se mejore. Él dice, el presidente, que se mejore. Este es el único objetivo, no tengo otro objetivo, que se mejore porque los ciudadanos, y esto es natural, le estamos viendo públicamente, y los medios son los mejores transmisores de todo este clamor nacional de que el gobierno, a través de sus instituciones, no funciona eficazmente, decepciona, y pues no es un problema de ahora, es un problema que se viene acarreando de tiempos. ¿Por qué? Porque la burocracia gubernamental, que era aproximadamente 350,000 barriles, 350,000 personas trabajando en el gobierno, prácticamente se ha triplicado. Y entonces fue un dato que lo leí en una de las comunicaciones de los medios, y esto también significa que si se ha duplicado, se ha triplicado la burocracia, quiere decir que hay más papeleo que tiene que ser procesado, porque cada burócrata, cada funcionario de cualquier institución de gobierno de las que han sido planteadas para fusión y desvinculación, tiene que mostrar que hace algo. Ahora, algo quiere decir que detiene porque tiene que hacer algo y tiene que mostrar que hace algo. Y entonces obstruye. Y entonces hemos escuchado, y yo he sido algunas veces muy
públicamente muy claro en el sentido de que la burocracia prácticamente se ha convertido en un factor obstruccionista de la gestión gubernamental. Y entonces quiere decir, por ejemplo, vamos al ejemplo concreto de la... Vamos al Ministerio del Ambiente, básicamente. Claro, vamos directamente al Ministerio del Ambiente. Y entonces decimos que ellos, una simple licencia, pero para poder presentar una solicitud de licencia hay un reglamento, pero perfecto, probablemente uno de los más rigurosos que se tienen en el mundo, porque la tecnología de explotación de recursos naturales ha ido caminando, pero fenomenalmente, y nosotros hemos hecho inclusive adaptaciones de tecnología costa afuera, que es un manejo de una tecnología súper difícil en un hábitat tan delicado como el mar. Lo hemos hecho en el Mar Verde y tenemos ejemplos. Somos país de ejemplo de este manejo altamente científico y tecnológico. ¿Y qué resulta? Que se tropieza con la decisión final del Ministerio del Ambiente. Esto es lo que ocurre actualmente, esto es lo que ha ocurrido anteriormente a la decisión gubernamental de fusionarla con el Ministerio de Energía y Minas, y resulta que ahí se detiene, pero se detiene por una semana. No, se detiene por un mes, no, se detiene hasta 2 años, es decir, nadie entiende cuál es la razón por la que no se puede procesar con diligencia, porque la gestión gubernamental es muy concreta, comienza en el número día del primer año y termina en el número 31 del cuarto año, no hay más. No hay cómo extenderse. Y entonces la gestión del gobierno quiere ser eficaz, quiere mostrarse eficaz y sin embargo tiene la obstrucción. ¿Por qué? Y aquí termino esta primera observación. ¿Por qué se obstruye? Porque están de por medio los intereses personales. No están alineados con los intereses gubernamentales. Y se entendería clarísimamente que el interés gubernamental es constitucional porque no se puede salir de ahí, es legal porque no se puede salir de la ley, es reglamentario porque hay que cumplir el reglamento, es una forma de interpretación de la ley y finalmente es resolutivo. Entonces quiere decir que está en contra, quiere decir que obstruye, quiere decir que no está a favor. Entonces ha tomado partido personal. Bueno, pues uno puede libremente, usted y yo y cualquiera de nosotros, ser parte de una idea. Y está bien, esa es nuestra libertad. Lo único que la diferencia es que en el trabajo esto no funciona. Las ideas y los intereses personales, no, estos tienen que estar a un lado. Actúe como profesional y cumpla la ley, cumpla el reglamento, cumpla las resoluciones y entonces veremos un Estado más eficiente. Y entonces la fusión es el camino. Y por obvias razones, con la fusión, la desvinculación. En la fusión que yo llevé adelante desde el 1 de enero del 2021, con la fusión a las 12 de la noche entre Petroamazonas y Petroecuador. Muy bien, avante. Y por supuesto, seguíamos con la fusión hasta el 24 de mayo del 21. O sea, habían solamente 3 meses, pero estaba todo tan organizado. Se había conversado con todas las instituciones, por supuesto, legales como los sindicatos y todo esto, se había conversado con ellos que la desvinculación va a tener una compensación, es decir, las personas que van a ser desvinculadas no necesariamente van a quedarse sin una remuneración, no, van a ser desvinculadas con una compensación económica. Se había manejado una relación directa para la creación de un fondo con el Banco Mundial y todo estaba funcionando y en marzo del 2021, una acción de protección paralizó el proceso. Vea usted. Y entonces una acción de protección de un sindicato, otra vez, una organización que generalmente debería estar arrimando el hombro para el trabajo. Un sindicato pequeño en Esmeraldas fue, como sabemos nosotros, a un juez en alguna parte, algún cantón que no necesariamente está garantizado, está facultado para hacer este tipo de gestión, pero lanzó la acción de protección, se paralizó el problema. Ahí habían 23 vinculaciones programadas de 700 personas.
entre las dos instituciones, Petroamazonas y Petroecuador. 700 personas, todas sabían que iban a ser desvinculadas. Llegamos a 421. ¿Por qué a 400? Porque a 421, porque se paralizó. Ahora, de todas estas desvinculaciones hay que entender las cuales. Por ejemplo, si se va a fusionar el departamento legal, pues hay demasiados abogados y hay que desvincularlos. Si se va a fusionar la parte administrativa, contable, etcétera, pues hay demasiados contadores, hay demasiados funcionarios, hay que desvincularlos. Pero al que no se le puede desvincular es al operador de pozos. Doctor Ortiz, el operador de pozos es distinto, ¿no es cierto? Doctor Ortiz, perdóneme la interrupción, quería retomar el tema hacia la pregunta inicial. Es decir, ¿qué beneficios le ve usted a esta fusión entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente? Porque le vuelvo a repetir la imagen. Es como fusionar el agua y el aceite, tomando en cuenta que el agua sería el Ministerio de Ambiente, cuya obligación fundamental es proteger y cuidar los derechos de la naturaleza, como consta en la Constitución, y el Ministerio de Energía es precisamente, su misión es obtener recursos energéticos vía minería, vía petróleo, combustibles, etcétera, etcétera. ¿No hay ahí un conflicto de intereses? No hay conflicto de intereses. Es como unir el aceite con el aceite, porque todos tienen que caminar juntos. Y como le manifiesto, ahí está la fusión entre Petroecuador y Petroamazonas. Sí, pero son dos entidades petroleras, o sea, son dos entidades petroleras. Estas dos, Petroecuador y Petroamazonas, eran dos que tenían una misión muy igual, muy parecida. Esta también, antes de que existiera el Ministerio del Ambiente, ya existía la Dirección Nacional de Protección Ambiental, la DINAPA. Yo trabajé, en la primera ocasión que serví como ministro, yo trabajé con la DINAPA. Extraordinario, le puedo manifestar. Era parte de la integración de estos dos ministerios. Y como lo ha manifestado el presidente de la República con un ejemplo, dice, por ejemplo, en Costa Rica, dice, la minería se da, sí señor, y se dan otro tipo de actividades en las que participa el concepto de la protección ambiental. Ese es el concepto. No es para que para que los funcionarios hagan de su función dentro del ministerio un obstáculo por sus ideas personales. Nadie le está impidiendo a los funcionarios del Ministerio del Ambiente que no tengan sus propias ideas, que libremente se asocien a lo que sea, pero en su trabajo tienen que alinearse con la política del gobierno, y los que no se alinean con esa política, pues simplemente no funcionan. La DINAPA, la Dirección Nacional de Protección Ambiental, funcionaba de maravilla, y claro, se forma el Ministerio del Ambiente, y lo que ocurre es que el Ministerio del Ambiente se convirtió en un reducto de todos los antis. Entonces, todos los que están anti el extractivismo, todos los que son antimineros, pero más allá, se ha convertido en un obstáculo del desarrollo, porque ante el Ministerio del Ambiente desembocan todas las otras actividades de desarrollo de la ciudad y del país, porque tiene que alcanzar una licencia ambiental para poder, y la licencia ambiental está muy bien regulada y hay que aceptarla y hay que seguirla, y no va a cambiar porque se ha funcionado con el Ministerio de pero ahí le propongo yo quiero asegurarle. Le propongo un caso, doctor Ortiz, sí, le propongo un caso hipotético. Digamos que la política del Ministerio de Energía y Minas será, digamos que hacer explotación minera en zonas protegidas con fuentes de agua, por ponerle un caso hipotético. Ahí el Ministerio de Ambiente no puede decir nada, o sea, podría decirlo si es que fuera autónomo o independiente, pero como ya es subsidiario, ya es viceministerio, ya depende del ministro o la ministra de Energía, entonces no puede decir nada. Y si la política del Ministerio de Energía está equivocada, se equivoca, por más que sea política de gobierno, el Ecuador es signatario de un montón de foros de defensa del ambiente, de la naturaleza, etcétera, etcétera. Por eso le insisto en esta contradicción. O sea, un ministro o ministra, yo no estoy diciendo que el Ministerio del Ambiente haya sido perita en dulce, sí, ni haya sido dirigido por las hermanas de la caridad, no. Lo que estoy diciendo es, una cosa es contradictoria de la otra.
Totalmente. Muy clara su preocupación. El ejemplo también es muy claro. Pero yo no creo que ningún gobierno se atreva a lanzar una política que infringe la Constitución, infringe la ley, infringe los reglamentos, infringe las resoluciones. No. No he visto hasta este momento un gobierno que haga eso. Lo que sí he visto es que hay un gobierno, y ha habido varios gobiernos atrás, que incumplen con las leyes, que incumplen con los reglamentos, que incumplen con la Constitución. Eso es distinto. Pero hay todos estos órganos de control. El más importante, para mi manera de pensar, es la aplicación de la Constitución. Si ésta se desvía por cualquier circunstancia, con cualquier mecanismo normativo, pues ahí está inmediatamente el PARE. El PARE funciona inmediatamente y son, por supuesto, las mismas personas, las mismas ONGs que pueden con toda libertad hacer planteamientos, como acaban de hacer un planteamiento hace pocos días otro grupo de ciudadanos, pues, que libremente están reclamando sobre actividades, por ejemplo, lo que usted acaba de señalar como ejemplo, hipotético, por supuesto, que se han hecho concesiones en un área en la que se está atentando contra el recurso hídrico. Un momento. Jamás el gobierno podría haber hecho eso. Jamás una compañía podría pedir una estupidez de esa naturaleza, sabiendo que para plantear la licencia ambiental, para hacer la consulta previa, todo esto, evidentemente, la consulta previa es con los ciudadanos, vecindarios, con los vecinos al proyecto. Entonces, ellos van a estar directamente siendo entendidos e informados de qué, de cómo se va a desarrollar ese proyecto. Y vea usted, se hizo y funcionan aquí le pongo otro ejemplo. Vea usted en Morona, Santiago, Lundin Gold. Entonces, Lundin Gold está haciendo, por supuesto, una minería totalmente nueva en el Ecuador. Subterránea, ¿no? Subterránea. Sí. Subterránea. Y entonces esta es nueva, pero tiene varios años de experiencia en Sudáfrica y en algunos otros países. Y ahí ve usted que en la superficie no hay nada. La superficie está absolutamente respetada. Y, por supuesto, dentro de la mina, entrar después un portón gigante, se entra por esto y empieza el desarrollo de la minería subterránea. Pero esta es una minería distinta a la que se puede desarrollar, por ejemplo, para el cobre, porque en este caso, Corrientes, en la misma provincia, tiene una minería en cielo abierto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se dan las características para hacer minería subterránea, porque prácticamente el mineral está en la superficie. Entonces, pero hay otros ejemplos de reglamentación que son muy rigurosos, y permítame resaltarlo. Las relaveras. Las relaveras es un punto central dentro de la actividad de una mina abierta, a cielo abierto. Y en esto debo ser muy preciso. El acuerdo ministerial que yo firmé sobre relaveras, en el número 40, pues precisamente con una rigurosidad, y la empresa ha cumplido inclusive con la asistencia de compañías canadienses que también tienen los mismos temas de minería a cielo abierto. Y imagínense, y la experiencia, por supuesto, de los canadienses muy anticipada, muchos años antes que nosotros. Nosotros recién estamos comenzando la minería de escala industrial. Entonces, yo digo, hay todo un concurso enorme de reglamentación que hay que cumplirlo. Claro. Si no se cumple, ahí viene el reclamo. Y el reclamo es absolutamente pertinente y libre. Y por eso pienso yo que en el ejemplo que usted acaba de señalar no se puede dar una estupidez de esa naturaleza, de una política que pueda atentar contra el recurso hídrico, por ejemplo. Es que ya están definidas en el mismo catastro minero, ya está definido dónde se puede hacer minería y dónde no se puede hacer minería. Ya está definida. Los que tienen concesiones saben exactamente dónde hacerlo y dónde no hacerlo. Sin embargo, exministro, doctor Ortiz, con el silencio del Ministerio de Ambiente se explotan y se destrozan los ríos de la Amazonía ecuatoriana con la minería ilegal. Bien traído el ejemplo por usted. Ese es lo ilegal. Y ahí vemos nosotros que desde la época del presidente Moreno
hay un combate a la ilegal. Un combate espectacular se dio primerito en Buenos Aires. Por supuesto, luego se ha bajado la guardia, pero ya ha retomado el presidente Moreno el combate. Y vemos nosotros los resultados, y los resultados los estamos ahora viendo con inclusive la destrucción de la maquinaria, porque son unas maquinarias que uno se pregunta, ¿y cómo entraron esas maquinarias? ¿Cómo es que nadie vio esas maquinarias? ¿Cómo es que nadie vio y que los gobiernos seccionales, cantonales, parroquiales, ¿cómo es que no denunciaron que aquí se está haciendo una minería ilegal? O que les fueron a preguntar, golpearon la puerta de las oficinas de estos explotadores mineros ilegales, dicen, ustedes tienen permisos, ustedes tienen licencia ambiental, ustedes han hecho una consulta previa, nada de eso. Entonces, a ver, los Yasunidos y los otros movimientos y organizaciones sociales, ¿dónde está su trabajo? Porque eso es el trabajo, pues ustedes están de ojo visor, ustedes son como fiscalizadores y libremente actúan. ¿Y dónde está su trabajo para denunciar que ahí se estaba desarrollando minería ilegal? Y a la final lo que hemos visto es que se desarrolló, y cuando ya la contaminación ha sido tan explícita, tan pública, vemos que ha tenido que intervenir un gobierno, porque simplemente ya al gobierno no le queda otra opción que intervenir, y intervenir de la forma que lo ha hecho este gobierno, que para mí es ejemplar. Ahora, vea usted que no ha sido tan fácil, destruir decenas de estas maquinarias gigantescas. No es fácil, pero están haciendo. Pero esa es la ilegal. Entonces, estos son los que tienen que ser sancionados. Estos son los que tienen que ser indiciados. Estos son los que finalmente deben ir a parar ante la justicia por sus transgresiones. Claro, pero ahí no le pongo otro ejemplo vinculado a este tema. Debo decir, tanto estos colectivos ambientalistas, ONGs y todo han denunciado permanentemente. Hay un colectivo en Napo que se llama Napo Resiste, que ha generado una serie de denuncias, incluso con nombre y apellido de cómplices, socios de esta explotación minera criminal. Sin embargo, el tema es que esto no llega o hace oídos sordos en las autoridades responsables de ejercer justicia. Absolutamente correcto. El punto es, y se me viene otra imagen, el Ministerio de Energía tiene que ver efectivamente con la explotación petrolera. Petroecuador ha sido, o los operadores, muy generosos, con perdón de la palabra, en derrames petroleros. Tuvimos recién el derrame de Esmeraldas. En la pandemia tuvimos el derrame precisamente en Napo, unos derrames impresionantemente dañinos que se dieron contra las poblaciones, contra los ríos, contra la propia naturaleza. El Ministerio del Ambiente, ¿cómo controlaría o cómo sancionaría este tipo de derrames? El que denuncia es el Ministerio de Energía. No es del Ministerio del Ambiente. No he visto yo absolutamente ninguna denuncia por parte del Ministerio del Ambiente. Simplemente han pasado por alto. Ahora, dentro del Ministerio, como parte fusionada con la política integral del Gobierno Nacional, es otra cosa. Va a ser el trabajo del Ministerio fusionado el que lleve adelante. Y creo que escuché al presidente de la República decir que inclusive se va a cambiar el nombre, ya no se va a llamar Energía y Minas, sino Ambiente, Energía y Minas. Entonces le pone como antesala el hecho de que el presidente de la República, y sí cabe decir el presidente de la República, le va a dar prioridad a que el trabajo ambiental que se desarrolle una vez fusionadas, ese trabajo no puede ser absolutamente distraído. No. Al contrario, ahora pasa a ser parte del proceso, ¿no? Y entonces dice, a ver, ¿por qué se produjeron estos problemas? Riesgo. ¿Hay riesgo minero? Por supuesto. ¿Hay riesgo petrolero? Por supuesto. ¿Hay riesgo eléctrico? Por supuesto. Todo el manejo de la vida de los habitantes de este planeta tiene un riesgo en su relación con el ambiente, en su relación con la naturaleza. ¿Cómo manejar el riesgo? Eso es diferente. Pero hemos venido aprendiendo cómo manejarlo, y cada vez mejor.
Vea usted qué alerta que nos acaban de lanzar hace pocas horas, usted lo resaltaba también, el tsunami que se presenta. Ya hay alerta. Eso es, el riesgo del tsunami siempre lo hemos tenido. El riesgo del tsunami está para todos los países ribereños de un océano, de un mar. No, están ahí los riesgos. El manejo del riesgo es lo que verdaderamente determina que se hagan mejor, más eficaces, más eficientes. Y eso es lo que pide este gobierno. Dice yo, con la fusión y con la desvinculación de personal de los ministerios y otras instituciones, lo que busco es una mejor eficiencia. Porque simplemente el clamor nacional es que no funciona. Y el mejor ejemplo es el suyo, la cédula de identidad. Y otro ejemplo, el mío, de que las placas todavía circulan carros sin placas, sino con papelitos que identifican el número de ese automotor. Entonces, vemos que no funciona. Y el objetivo del gobierno es que así va a funcionar. Y claro, quiere decir, alíñense. Claro, si a mí me paga el gobierno, yo me tengo que alinear por el gobierno. Tengo mis ideas. Usted tiene sus ideas, pero por sus ideas no necesariamente tiene que ponerlas en el trabajo. Estamos con el doctor René Ortiz, ex ministro de Estado, ex director de la OPEP. Doctor Ortiz, para los últimos 5 minutos de esta entrevista, estamos hablando de proyectos mineros, proyectos petroleros que de por sí tienen su riesgo y tienen sus propios procesos, pero las licencias ambientales se le exige a todo el mundo que quiera ponerse un hotel, que quiera ponerse cualquier otro proyecto comercial, industrial. Absolutamente correcto. ¿Qué pasa con ellos? Porque si entra al ámbito del Ministerio de Energía, los otros miles de proyectos comerciales, industriales que usted ha citado con muy buenos ejemplos, pues necesitarán estas licencias, ¿no es cierto?, que también deben estar retrasadas años, ¿no es cierto?, porque yo he escuchado muchísimas quejas de una burocracia que se dedica a cualquier otra cosa menos a atender los requerimientos de los ciudadanos emprendedores. Muy buena pregunta. Eso, mi estimado Juan Carlos, si me permite coloquialmente llamar. Por favor. Juan Carlos. Esto, mi estimado Juan Carlos, esto es trabajo de los cantones, esto es trabajo de las parroquias, esto es trabajo de las provincias. Y tenemos esta gente, estas organizaciones, los GDAs, estos reciben fondos, pero no hacen su trabajo tampoco. Les está dando una señal. Estas cosas que usted acaba de citar son responsabilidad del municipio de Quito, por supuesto, del municipio de Azogues, del municipio del Aguario. Ya no son responsabilidades de un ministerio supra, que ha cometido increíbles errores, o de organizaciones supra como la Corte Constitucional, que manda una consulta popular sobre si es que se debe dejar el petróleo en el yacimiento del bloque 43, y le pide al perro y al gato que opinen sobre esto, y lamentablemente no recoge esta organización, no recoge el clamor de otros sectores que dicen, hey, esto es muy puntual, se está haciendo a la vez una consulta sobre Pichincha, y sin embargo, para el caso del ITT, se está haciendo una consulta en la que participen todos. No. Esto fue un error gravísimo, evidentemente, y vea usted que el resultado fue correcto. Las provincias que tienen relación directa con la actividad petrolera en esas provincias reclamaron correctamente y se opusieron al cierre y están opuestos y su voto está ahí. Claro, mayoritariamente ganó el otro, pero ahí está una forma de interpretar que ellos no estaban de acuerdo y que por supuesto la consulta fue mal hecha. Pero bien, esto es el trabajo de una institución como la Corte Constitucional. Pero hay otras instituciones como los gobiernos seccionales, todos ellos tienen sus responsabilidades. Ya va a salir de esto, del resultado de todas estas funciones, evidentemente van a salir
una cantidad enorme de otro tipo de fusiones y desvinculaciones que no será el comienzo. Alguien mencionó un número bastante alto que provocaría las desvinculaciones por efecto de ciertas actividades regulatorias, ciertas actividades resolutivas que las tiene que llevar adelante, no necesariamente un ministerio, no que es nacional, sino directamente un gobierno seccional. Entonces, hay que darle a cada cual la responsabilidad sobre sus actos. Entonces, no hay conflicto de interés. Va a funcionar. Yo tengo confianza de que el gobierno está haciendo algo parecido a lo que teníamos antes. Yo funcioné en la primera administración como ministro con la Dirección Nacional de Protección Ambiental y funcionó muy bien. Y teníamos, por supuesto, los mismos riesgos que estamos viendo en estos momentos. Yo tuve el riesgo, perdón, la personificación del ejemplo. Yo tuve el riesgo directo del primer derrumbe por la erosión regresiva. Yo fui quien declaró erosión regresiva el problema. Los 3 oleoductos se vinieron abajo. Y además se vino abajo el precio también. Recordará usted, mi estimado Juan Carlos, se vino abajo el precio, bajó tan bajo que se fue debajo del subsuelo. Doctor Ortiz, para finalizar, ¿qué piensa usted de esta situación petrolera nacional? Digo, vamos casi al punto cero, con la destrucción de los oleoductos, con el cambio de línea, con la regresión, ¿no es cierto?, de las riberas. Digamos, estamos en una crisis muy grave en el tema petrolero en el Ecuador. ¿Cómo mira usted este proceso y cuáles son las salidas? Bien, yo veo que hay que hacer un trabajo mucho más de ingeniería. Tiene que ser el ministerio y el trabajo que hagan todas estas organizaciones como Petroecuador, tienen que ser más científicas y menos políticas. Y entonces, en ese contexto, yo creo que los oleoductos tienen que ser enterrados. No pueden seguirse implantando sobre las laderas, porque primero para implantarlos en las laderas tienen que comerse la mitad del área que va a conducir el oleoducto, tiene que desbrozarla. No, pues entonces esto prácticamente ya es el primer síntoma de erosión, ahí directamente. Entonces tiene que cambiar. Y con el cambio de ruta que ya estaba previsto, y está previsto desde el año 2020, ¿no? Estaba previsto el cambio de ruta. Hay que cambiarse al otro lado de la ribera del río. Y entonces, en esta, que se haga enterrado para que no, así como se hacen túneles y puentes, se hagan puentes, túneles, para verdaderamente hacer un trabajo de ingeniería. Lo que se está haciendo y lo que se ha hecho hasta este momento son parches. El de la erosión del río Coca también es un parche, pero hay que buscar la forma de proteger esa toma de agua de la central de generación eléctrica Coca-Cola Sinclair. Entonces, ahí es donde hay que dar el paso científico, tecnológico, porque existen las herramientas, existen los ejemplos en el resto del mundo que nosotros podemos perfectamente emularlos, y significa que claro, pero ahí es donde se requiere, doctor Ortiz, precisamente un ministerio de ambiente fuerte que le diga: hey, señores de Petroecuador o CP o quien sea, usted tiene que hacer así. Ahora ya no lo va a poder hacer. Lo va a poder, por supuesto. Si están directamente, vamos, habrá una asociación. No, yo le cuento mi experiencia con la Dirección Nacional de Protección Ambiental, con la que se trabajaban todo este tipo de licencias, todo. Se hacía la consulta previa, y vea usted que la política ha conspirado al respecto. Ya se hacía consulta previa con la Dirección Nacional de Protección Ambiental, y hasta ahora no pasan la ley. Y le querían convertir en ley a la consulta previa, y bueno, ahí está en el Congreso esperando. Doctor Ortiz, muchísimas gracias por su comparecencia a estos micrófonos, a esta señal. Creo que nuestros oyentes y quienes nos miran agradecen también su pedagogía y sus explicaciones sobre esta posibilidad. A usted, mi distinguido. A mí no me gustan las apuestas, pero podríamos apostar, ¿no es cierto? Sí, y ojalá me equivoque. ¿Usted qué podría apostar si es que esto no da? Yo pago el café. Si esto no da resultado, porque creo que el futuro energético del país depende de que esto dé buen resultado. Sí, es una zona estoy convencido de que vamos para mejor. Muchísimas gracias por su optimismo también, doctor Ortiz. Gracias a usted por su invitación. Volvemos luego del corte. Un lindo día también.
Perdón, estaba enviando un corte, pero tenemos un dato de última hora. El portal Primicias, miércoles 30 de julio, nos señala que las olas provocadas por el terremoto en Rusia podrían generar corrientes peligrosas en puertos y zonas costeras del Ecuador. El INOCAR mantiene la alerta de tsunami en el país. El terremoto de magnitud 8.8 registrado en Rusia generará una alta probabilidad de tsunami en el Ecuador. El Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, declaró el estado de advertencia para las Islas Galápagos y de observación para la región costera continental. Según el reporte del INOCAR, atención, se estima que las olas de hasta 1.5 metros impacten Galápagos en la mañana de este 30 de julio y para la costa se prevén olas de hasta 1 metro de altura. Estas condiciones podrían generar fuertes corrientes en puertos y representar un riesgo para bañistas y embarcaciones enlaradas, sobre todo quienes estén de vacaciones de la sierra. Este momento está muchísima gente en las playas. Poner atención a las advertencias que se dé desde las zonas de playa, las autoridades respectivas, las banderas rojas, porque se elevan banderas rojas para decir no entre este momento al mar, no entren al mar, evítense los peligros y las terribles consecuencias que esto puede tener. Por ahora, las autoridades han izado la bandera amarilla en la mayoría de playas del país, lo que implica precaución para ingresar al mar. También hay banderas rojas, que significa que es recomendable no ingresar al mar, mientras que el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en algunos distritos de las provincias de las costas de Galápagos este 30 de julio. Vamos a citar algunas horas que podrían llegar, sobre todo a arribar desde en Galápagos, Puerto Ibarra, Puerto Seymour, Puerto Vaquerizo, Puerto Ayora, las galeras entre las 9 de la mañana y 10:50 de la mañana. Luego en Esmeraldas, atención, desde las 11 de la mañana se prevé la llegada de olas. También en Jama, en Rocafuerte, Las Peñas, Manta, Puerto López, Salango, Cojimíes, Canoa, Crucita, San Jacinto, Same. Y estas son las playas mencionadas hasta las 11:14 que empezarían a llegar estas olas. Mucho cuidado, por favor, adviertan a sus familiares si es que nos escuchan, una llamadita no está por demás. Hey, no te metas al agua, ten cuidado, tómate una cerveza mientras tanto hasta que pase el peligro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido la emisión del noticiero y de entrevistas acá en Radio Exa 92.5. Se despide de ustedes Juan Carlos Calderón en reemplazo de Miguel Rivadeneira temporalmente. Buen día. Comenzamos con información en desarrollo, con las fuertes olas de tsunami que golpean costas de Hawái. Algunas medían hasta 6 pies de alto, según los primeros informes, en medio de órdenes de evacuación. Las